Quiero que vayamos al libro de Levítico capítulo 4. Libro del Levítico capítulo 4. Y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura del hígado. De manera que se quitará del buey del sacrificio de paz. El sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, lo quemará al fuego sobre leña, donde se echan las cenizas será quemado. Más adelante, en el capítulo 4, se empiezan a hablar de las ofrendas para los demás grupos del pueblo de Israel. Dios había establecido un sistema de que si la persona era una persona gobernante o era una persona que tuviera o estuviera ante el grupo de los ancianos, tenía que presentar un buey, un becerro. Luego los que estaban más en la clase trabajadora podrían presentar un cordero, como lo vemos del versículo 13 en adelante, y las personas que estuvieran en un caso de extrema pobreza presentaban unas palomas como ofrenda. La palabra de Dios nos habla que en un día similar al día de hoy, Jesucristo llega a Jerusalén. Por eso hoy se le llama el famoso Domingo de Ramos, domingo que inicia esta Semana Santa. Y empezamos una semana el día de hoy que para nosotros como creyentes es importantísima. Toda la escena se estaba preparando. Toda la escena, todo se estaba dando paso a paso para que se cumpliera una palabra que había sido dada. ¿Cuál era esa palabra que había sido dada? Si alguno de nosotros pecare, y si estuviéramos en el tiempo del tabernáculo, Jesucristo no hubiera venido, ¿qué deberíamos hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué debería hacer uno si uno pecaba? Ya sea por comisión o también por omisión, ¿qué deberíamos hacer? Como la gran parte del grupo no era de la clase gobernante, ni eran sacerdotes, o sea, nosotros, en el caso mío, yo tendría que presentar un becerro porque como persona de autoridad debo presentar un sacrificio más grande, pero la mayoría de ustedes presentarían un cordero. Y lo que nos dice el texto es que ustedes deberían llegar a la puerta del tabernáculo
para que el sacerdote examine el cordero, para que no tenga mancha, no tenga defecto, no tenga nada que no debe tener, porque el cordero, la ofrenda por el pecado, debe ser un animal sin defecto. ¿Cómo debe ser la ofrenda por el pecado? Sin defecto. Para asegurarse que no hubiera defecto, la ofrenda debería presentarse primero a un sacerdote que sabía cuáles eran los requerimientos del animal, lo examinaba, miraba si le faltaba un ojo, si tenía alguna mancha, si se le había partido una patica, lo examinaba completo, no le podía tener ningún defecto el animal. Una vez era examinado por el sacerdote, se le devolvía a la persona. Entonces, si yo iba a presentar una ofrenda por mi pecado, yo colocaba mis manos sobre el animal y confesaba mis pecados. Al confesar mis pecados y colocar mis manos sobre el animal, se da algo importante, que es la sustitución o la sustitución. ¿Qué queremos decir con eso? La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Si nosotros pecamos, la consecuencia es la muerte. La palabra de Dios en la ley nos dice claramente que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué hace eso? Porque es la consecuencia, es la ley, es lo que está escrito. Entonces, para usted poder pagar su pecado, debería pagarlo ¿con qué? Con la muerte. Al yo llegar al templo y colocar mis manos sobre el animal y confesar mis pecados, a la medida que tengo mis manos sobre el animal, la figura que se da es que el animal está muriendo en vez de mí. El animal toma mi lugar. El animal, en vez de morir yo, ¿está muriendo quién? El animal. En el caso de la gran parte del pueblo era un cordero. Y la misma persona que presenta la ofrenda es el que lo debe degollar. No era el sacerdote el que lo iba a degollar, era nosotros mismos. Yo debería presentarme, colocar las manos, confesar mis pecados y coger el cuchillo y ellos tenían una tacita con la que empezaban a recoger la sangre. Y entonces hacen la ceremonia que acabamos de leer, que es de rociar 7 veces la sangre hacia el altar y luego derramar el resto de la sangre hacia el velo, y luego derramar el resto de la sangre a los pies del altar. Yo quiero que usted se imagine esa escena. ¿Le hemos fallado a Dios en esta última semana? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos reconocen que le hemos fallado a Dios? Deberíamos presentarnos hoy con una ofrenda por el pecado. Solo imagínese usted haciendo ese sacrificio. Usted teniendo que coger el cuchillo, primero ir a buscar el animal, después de seleccionar el animal, el mejor animal que usted tuviera, debería traerlo al templo, abrir en la puerta a un sacerdote que lo examinaría, y después de examinarlo, usted misma coger el cuchillo y por el pecado suyo y el de la familia. No sería una escena muy agradable. Es más, muchos de ustedes posiblemente no serían ni capaces de matar al animal porque les daría pesar. Y es una realidad, porque el animal termina pagando por los pecados nuestros. Y la idea era que los judíos o los hebreos empezaran a tener una imagen, empezaran a tener una pedagogía, ellos empezaran a comprender lo que era el plan de Dios de salvación para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque vendría alguien a la tierra cuyo celebración justamente grande es en esta semana. Ese grande sería Jesucristo. Quiero que usted me acompañe a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Mira lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 11.
Dice, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 13, verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante ¿qué? Su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino la que buscamos por venir. Aquí se está refiriendo a esta escena de la muerte de Jesucristo. El autor de los Hebreos claramente nos está diciendo que Jesucristo, por medio de su sangre, ha traído el perdón de los pecados a nosotros, de la misma manera que el sacerdote tenía que tratar la sangre de una manera para que por medio de ese derramamiento de sangre el pueblo de Israel o la persona que presentaba su sacrificio también tuviera el perdón de los pecados. Hoy nosotros no tenemos la necesidad de estar buscando los corderitos, de estar buscando becerros. No tenemos la necesidad de estar buscando animales para traerlos a la iglesia y poder hacer nuestro sacrificio. Porque vino alguien a esta tierra y colocó su vida como si fuera un cordero. Colocó su vida como si fuera ese becerro por nosotros. Colocó su vida como ese sacrificio para que usted y yo tuviéramos el perdón de los pecados. Porque la ley sigue estando, y es que la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué nosotros no tenemos muerte? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Y por qué tenemos nosotros esa vida eterna? El mismo texto nos lo dice. ¿Vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo consumó la obra que tenían que cumplir los animales, porque si el sacrificio de un animal era válido, nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 10, cuánto más el sacrificio del unigénito Hijo de Dios por medio de su sangre no podrá traer perdón de pecados sobre nosotros sus hijos el día de hoy. Y gracias a ese sacrificio, Dios por medio de la sangre de su propio Hijo nos ha redimido, nos ha perdonado, y hoy tenemos salvación, vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gloria sean dadas a Jesucristo por siempre y para siempre. Aleluya. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Levante su mano y diga: mis pecados han sido perdonados. ¿Por qué fueron perdonados? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Qué nos dice el texto? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Por medio de Cristo, Él nos ha acercado a Dios. Cristo nos ha acercado a Dios. Cristo nos ha acercado a Dios. Y gracias a ese sacrificio, hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo y disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque levante su mano y diga: mis pecados han sido perdonados. ¿Por qué razón? Mis pecados han sido perdonados. Eso es una frase poderosa. Eso es una frase poderosa para nosotros los creyentes.
porque nadie se escapa de esto. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La solución para nosotros fue ¿cuál? Cristo. Cristo. Esa es la única solución que tenemos, porque el mundo, ninguna otra creencia nos da una solución para el pecado. La mayoría de las creencias, cuando vamos a la comparación, usted va a observar de que ellos siempre hablan de hacer obras buenas para compensar las malas. Y no hablan de perdón de pecados. De la imagen o de la idea que se trabaja es que para que cuando usted llegue al día del juicio, las obras buenas pesen más que las malas. Entonces, quien sea que vaya a juzgar diga: te voy a dar una buena vida, porque lo malo, sopesando lo malo y lo bueno, fue más lo bueno que lo malo que hiciste. Pero la Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia nos está hablando de un perdón de pecados, que usted y yo, nuestros pecados fueron lavados, y cuando lleguemos a aquel día en que seremos llamados a cuentas, esos pecados que fueron lavados por la sangre de Jesucristo no serán tenidos en cuenta, porque mis pecados ¿fueron qué? Dígalo fuerte: mis pecados fueron perdonados. Dígalo de su casa también en internet, diga: mis pecados fueron perdonados. ¿Y qué hiciste tú para que tus pecados fueran perdonados? La pregunta, la gran pregunta del siglo: ¿qué hiciste tú para merecerte el perdón de pecados? Y si alguien aquí ha hecho algo para merecerse el perdón de los pecados, por favor, a la salida se me acerca y me dice: pastor, yo hice esto, yo hice eso, yo hice lo otro, dígame qué obra hiciste para merecer el perdón de los pecados, porque hasta ahora no he visto una sola persona, porque justo no hay ni uno solo. No hay una obra que usted pueda hacer que le pueda llevar al perdón de los pecados. Nosotros tenemos que entender nuestra posición que tenemos como creyentes. Tenemos que entender nuestra posición como hijos de Dios, que lo que tenemos hoy, ese beneficio, que es un gran beneficio, ¿no? ¿Cuál es ese beneficio? Levante la mano y dígalo otra vez: mis pecados han sido perdonados. Ese gran beneficio usted no hizo nada para ganárselo. No hiciste absolutamente nada. Ese beneficio lo tenemos por la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que Él, sin yo pedírselo, porque no era que yo venía orando por 20 años diciendo: Señor, manda a Cristo para que muera por mis pecados. No, Dios, antes de que yo naciera, ya había pagado por medio de la sangre de su Hijo por el perdón de mis pecados. Ya mis pecados habían sido perdonados. La obra ya había sido hecha. Ya estaba consumada la obra. Aleluya. Sé que es un concepto a veces difícil de entender, porque en nuestra mente no nos cabe en la cabeza que algo tan grande, tan maravilloso nos lo den así, solamente por fe, por creer que Cristo lo hizo por mí. Pero eso es lo maravilloso y lo hermoso del Evangelio, que no tenemos que nosotros someternos a un tipo de rituales, a un tipo de cosas para podernos merecer la vida eterna. Hablaba con alguien hace unas semanas y me contaba que unos amigos de esta persona, en búsqueda de su libertad espiritual, en búsqueda de su paz espiritual, le pagaban sumas millonarias semanalmente a una persona para que fuera a su casa y le hiciera ciertos rituales en su casa, todo para que pudiera tener una paz espiritual. ¿Y sabe por qué razón tenía que hacerlo semanalmente o mensualmente? Porque nunca era suficiente lo que el hombre podía hacer por esa persona. Note usted todo tipo de credo. Te van a exigir: no, mira, el resto de tu vida tienes que hacer esto, el resto de tu vida tienes que hacer lo otro. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, su perdón de pecados vale 200 millones, entonces vamos a hacerle un plan de cuotas de 500,000. ¿Eso nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Esto es por gracia.
Esto nadie tiene un merecimiento, nadie ha pagado un precio hablándolo humanamente. El único que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo. El único que pagó el precio por nosotros fue Jesucristo. El punto de reflexión para el día de hoy, iglesia, es el siguiente. Lo que quiero que usted tenga en su mente, se lo grabe, y si usted va a meditar algo en esta semana, debe meditar en lo siguiente. Si tú no hiciste nada para merecer lo que tienes, si nosotros no hicimos nada para lograr lo que ya hemos recibido, porque primeramente la obra ya estaba hecha en la cruz del Calvario. No estamos crucificando a Cristo cada año para que se pueda repetir la obra de Cristo. No, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace casi 2000 años fue más que suficiente. ¿Cuántos creen eso? El que no tiene este beneficio es porque no lo ha aceptado. El que no tiene este beneficio es porque todavía no lo ha aceptado. Se lo voy a colocar de la siguiente manera. Hace unos 3 años, unos amigos empezaron a hablarnos del subsidio que dan las cajas de compensación por los hijos. Y en mi mente me dije, seguro se los dieron porque como no tienen muchos ingresos, seguro por esa razón no se los dan, y nunca hice la vuelta. Pasó un año después y otro grupo de amigos me dice, no, mira que a mí me dieron el subsidio, amigo, pero ¿y eso cómo funciona? Me dice, no, eso es un beneficio del gobierno para todo el mundo, eso no es de ingresos, es para todo el mundo, se le da un subsidio mensual por cada uno de los hijos. Yo, ¿cómo así? Voy a averiguar, y me pongo a averiguar porque mi hija Isabela en aquella época tenía ya 10 años. Y fuimos a hacer la vuelta a ver cómo era el tema del subsidio, y llego a la caja de compensación y me dicen, sí señor, efectivamente hay un subsidio. Es más, aquí hay un dinero guardado para usted. Yo, uy, esto está bueno. Pero ¿sabe qué me dice la señora? Pero solamente le podemos dar 3 años de beneficio retroactivo, porque todo lo demás de ahí para atrás se perdió. ¿Por qué se perdió ese dinero? Mi hija ya tenía 7 años, era para que hubiera recibido como mínimo 7 años de subsidio. Pero ¿por qué razón se perdió el subsidio? Porque nunca hice la diligencia. Nunca fui a reclamar el beneficio que estaba ahí. ¿Y quién se quedó con la plata? Pobrecitos ellos. No, la caja de compensación, porque ellos lo recibieron. El que perdió fue ¿quién? Yo. ¿Por qué razón? Porque no hice nunca la vuelta de ir a reclamar lo que ya estaba hecho por mí. Yo no tenía que irme a trabajar esa plata, ya estaba hecho, ya estaba pago, ya estaba resuelto ese problema. El tema fue de ignorancia mía, que yo desconocía de ese subsidio, y por esa razón me perdí de 6 años de subsidio casi, que debía haber recibido por mi hija. Todo fue gracias a una persona que se me acercó y me dijo, Jonathan, ve y haz la vuelta, necesitas hacerla, porque usted está perdiendo plata. ¿Qué podrías hacer con esa plata? Si no quiere hacerla para nada, regálemela o déla como ofrenda, pero ahí tiene ese dinero. Y dije, sí, ¿verdad? Gracias a ese amigo que se me acercó y me dijo, Jonathan, tú calificas porque tú pagas tu caja de compensación. Hay tantas personas en el mundo en este momento porque Cristo pagó. ¿Por quién? ¿Por algunos? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El beneficio ya está ahí, ya fue pago, pero solo falta que millones de personas en el mundo hagan la vuelta. Porque desafortunadamente, si mueren y no hacen la vuelta, se pierden del gran beneficio de Dios, que no es la muerte eterna, sino que es la vida eterna. Ese es el beneficio de Dios para nosotros. Y no puedo acceder a una vida eterna, no puedo acceder a la presencia de Dios si tengo pecado.
El primer paso es que mis pecados sean ¿qué? Perdonados. Y esa ofrenda que había que dar para que los pecados fueran perdonados ya fue paga. La obra ya fue hecha. ¿Sabe qué ha hecho falta? Que un amigo vaya y les diga: mira, haz la vuelta porque tú calificas para ese beneficio. Mira, preséntate, porque lo que tenías que pagar por tus pecados ya fue pago. Pero desafortunadamente, como me pasó a mí, nadie me dijo el beneficio hasta casi 4 años después de haber perdido el beneficio. 7 años después, perdón. Y me perdí de una gran bendición que podía haberse utilizado para muchas cosas. Y si nos duele tanto perder el dinero que es efímero, que es temporal, que ¿no nos dolerá más la vida eterna que no es temporal? Porque una vez muramos ya no hay nada que hacer. Una vez tu amigo muera ya no hay nada que hacer. Una vez tu familiar muera ya no hay nada que hacer. Por eso se llama la vida eterna o la muerte eterna, porque una vez yo llegue a ese estado ya no hay nada más que hacer. Hacen falta muchos más amigos, como el amigo que me dijo: Jonathan, ve y haz la vuelta. Y el llamado que hoy Dios nos hace es: entendamos todo lo que Cristo tuvo que hacer para que nuestros pecados fueran perdonados. Y al entender que en vez de hacerlo nosotros, alguien lo hizo por mí, yo tengo la responsabilidad de ir y dejarles saber a todas las personas que están en mi círculo, por las cuales tengo un mucho, poco o gran nivel de aprecio, que sus vidas no se pueden perder, porque lo que necesitaban ellos para alcanzar la vida eterna ya fue pago en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ellos no tienen que hacer nada más sino creer en el Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Por eso dice Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria siempre de la salvación va a ser primero para el Padre Celestial, quien diseñó el plan, y para su Hijo Jesucristo, quien vino y lo ejecutó de una manera impresionante, para que nosotros hoy podamos disfrutar del perdón de pecados, de la salvación y de la seguridad que si hoy parto con el Señor, estaré con Él en su presencia. ¿Será que el mundo tiene esa certeza? Nosotros tenemos que ser esos amigos. Nosotros tenemos que ser esas personas. Nosotros tenemos que ser esos vecinos. Y tenemos que ir a decirle al que está afligido: mira, tus pecados ya fueron perdonados. Solo tienes que aceptarlo. La vida eterna ya fue dada. Solo tienes que aceptarla. Lo que necesitas para vivir en paz con Dios ya fue hecho. Solo tienes que aceptarlo. Vaya y haga la vuelta, mijo, como me dijo el amigo mío. No sea negligente, que lo peor que le puede pasar es que le dicen que no y ya. Pero aquí hay un libro que me da la certeza y la seguridad de que no te van a decir que no. Que si te acercas al Señor y le confiesas tus pecados con un corazón contrito, humillado y arrepentido, el Señor perdonará tus pecados, Él te va a redimir, Él te va a dar la vida eterna y hará de ti una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Aleluya. Ese aplauso para el Señor. Aleluya, aleluya. Tenemos esa responsabilidad, iglesia. Tenemos nosotros ese mandamiento de Dios. No es una opción. Jesucristo nos dijo: si ustedes quieren, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, es un mandato. Y como iglesia, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado, con mayor razón nosotros tenemos que movernos. Estoy seguro que usted conoce a alguien
que hoy lo vio bien y en un mes está usted en el entierro de esa persona. Porque llegó esta enfermedad y en cuestión de semanas se lo llevó. Estoy seguro que usted vio las noticias de cómo una persona estaba bien en su casa, tranquilo, escuchando seguro el ruido de la lluvia y, como nos pasa a todos nosotros, con un poquito de sueño. ¿A quién le da sueño cuando escucha la lluvia? Es tan rico meterse a las cobijitas y dormir cuando está lloviendo. Y mientras estaba tranquilo en su casa viendo eso, vino una avalancha de agua. Y en cuestión de segundos la vida se perdió. Como me contaba el hermano Carlos Sánchez de uno de sus vecinos, se desprendió una gran roca de la montaña donde viven y le cayó en toda la mitad de su casa. ¿Cuánto tiempo se demoró en que le cambiara la vida? Segundos. Ni siquiera días, ni siquiera semanas. Hoy muchos estamos aquí, de aquí en 8 días ni siquiera tenemos la seguridad de que nos vamos a despertar. Pero seguimos viviendo nuestra vida cristiana como si tuviéramos el resto de nuestra vida, o como si ya hubiéramos quemado la etapa. Algunos me dicen: no, pastor, yo ya quemé esa etapa de mi vida. El Señor le escribió a la iglesia de Apocalipsis y le dijo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que has perdido ese fuego que estaba en ti. Y el Señor tiene eso contra la iglesia el día de hoy, que hemos perdido ese primer amor. Y hoy Dios nos llama la atención, nos dice: ese primer amor tiene que regresar, porque la obra, así como fue pagada por nosotros, ha sido pagada por el resto del mundo también. Y si estamos agradecidos con Dios por su obra maravillosa, la mejor manera de agradecerlo es siguiendo su voluntad perfecta. ¿Y qué nos expresa la palabra de cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos lleguen, según el apóstol Pedro, al arrepentimiento. La voluntad de Dios, según el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, es que todos sean salvos. Si usted está tranquilo viendo a su familia que no ha recibido el perdón de los pecados como usted lo ha recibido, entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si tú estás tranquilo viendo a tu vecindario en la situación que está, sin hacer nada al respecto, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estás tranquilo viendo a amigos, jefes, compañeros de trabajo, sin aceptar lo que ha sido pagado por ellos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo le digo: inicie esta semana, porque todo el mundo es cristiano en Semana Santa, ¿no? Aproveche que hay un despertar espiritual. Aún en las cadenas donde ponen las peores películas, ahora están pasando la vida de Jesús, los 10 mandamientos, Cuarto de Guerra, A Prueba de Fuego. Ahora todos son cristianos esta semana. Aprovechemos ese momento y hablemosle a alguien, dejémosle saber que sus pecados han sido perdonados, que sus errores no se tienen que pagar con la muerte, porque alguien ya pagó la deuda por ellos. Y que así como nosotros podemos decir: mis pecados son perdonados, toda la ciudad de Santiago de Cali también podrá decir algún día que sus pecados han sido perdonados. Toda nuestra nación de Colombia podrá decir algún día que los pecados han sido perdonados, porque la salvación ha llegado a nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es una fórmula mágica de que usted solamente hace la oración de fe y de repente todos se van a convertir. No. Creer en el Señor Jesucristo es eso: ir y hacer la obra. Así como Jesús se movilizó por muchos lugares para llevar el mensaje del Evangelio, caminó horas y aún días para que se ganase solo un alma. Nosotros hoy, que tenemos la herramienta, el WhatsApp, el celular, el internet, podemos hacer un alcance grande y dejarle al mundo saber que sus pecados han sido perdonados. ¿Qué tengo que hacer?, le preguntarán. Vaya mi hijo, vaya mi hija, haga la vuelta. ¿Cuál es la vuelta?
acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Acepta el regalo de la salvación y empezarás a vivir una vida nueva. Pongámonos sobre nuestros pies. Dios Todopoderoso, en este año de la coinstrucción, volvemos al principio, volvemos al inicio, volvemos a las bases, volvemos al comienzo de todo. Y es de entender, Señor, que por más años que lleve en la iglesia, por más años que lleve predicando, que sin importar la cantidad de ofrenda y de diezmos que yo haya dado en mi vida, no hay nada que yo pueda hacer que iguale la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa obra fue una obra tan grande que hoy, casi 2000 años después, sigue teniendo efecto. Y hoy, Señor, podemos estar a paz contigo por medio de Jesucristo. Te pido, Señor, que despiertes en nosotros de nuevo ese deseo de ir a llevar el mensaje de salvación a las almas. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. ¿Habrá alguien que pueda decir eso conmigo el día de hoy? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Jesucristo dijo que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adorar es esto. Es obedecer. Adorar es rendirnos, no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si usted hoy hace ese compromiso con Dios, dice: Señor, esta semana me comprometo a llevarle el mensaje al menos a una persona. Empieza por alguien. Vas a ver que el Espíritu Santo de Dios te va a respaldar. Y muchas almas llegarán por medio de ti a la salvación. Aleluya, Dios. Hable con Dios, hágase compromiso con Él. ¿Conoce usted esta canción? Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a
corazón lo vine a adorar. Él vino a mi vida en un día muy especial. ¿Qué hizo? Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. una última vez. Él vino. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Si hay alguien en este lugar que todavía no haya recibido a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador, que todavía no tengas la certeza como todos los demás de poder asegurar que sus pecados han sido perdonados, esta es la obra que necesitas hacer. Esto es lo que debes hacer en este momento: aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Fue Él quien derramó su sangre para que tus pecados fueran hoy perdonados. Si hoy lo quieres hacer, te invito a que cierres tus ojos conmigo y digas: Padre Celestial, en este día reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado. Sé que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te acepto o acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, toma mi vida. Puedo declarar en este día que mis pecados son perdonados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, amén. Si hiciste esta oración el día de hoy, me gustaría ver tu mano levantada y que la muevas de izquierda a derecha. ¿Quién hizo la oración por primera vez el día de hoy? Que haga la oración. Si hiciste la oración, Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya dicho: hice la oración por primera vez? Gloria a Dios. Por favor, ahí está la pastora Idalia, va a estar hablando contigo para ayudarte en este caminar. Si alguien lo hizo por internet, aparte de abajo está mi número de teléfono. Por favor, me escribe y me dice: pastor, acabo de hacer la oración por primera vez, quiero que ore por mí. Vamos a orar para quedar despedidos. Recuerden, mis hermanos, que este día viernes es un día de salvación. Este día viernes es un día de salvación. Dígalo conmigo: este día viernes es un día de salvación. Llame por favor a la iglesia, regístrese para cualquiera de los 4 cultos. Será un día de ver sanidades y milagros. Vamos a ministrar sanidades y milagros. Sé que Dios nos va a respaldar. Levante su mano y diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia. Te pido, Señor, que los lleven con bien a sus casas. Padre Celestial, guárdales, protégeles, ayúdales, Señor, en esta semana. Iniciamos, Señor, una semana de remembranza de la muerte de tu Hijo Jesucristo y de su obra en nosotros. Señor, ayúdanos a comunicar el mensaje a aquellas personas que todavía no han dado este paso de fe. Ayúdanos, guíanos, en el nombre de Jesús. Lleva con bien a mis hermanos a sus casas, guárdales de todo mal y de todo peligro. Esta semana será una semana de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Rey. Los hermanos de esta
Un momentico, los hermanos de esta región pueden salir, los que están en las sillas de acá hacia la pared. Dios les bendiga. Vamos a salir en orden.